Hola mis queridos y mis queridas cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Quédate hasta el final escuchando mensajes de poder para ti, de aliento y también de cosas que tú quieras saber. Si hay algo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás si estoy orando por ti, mi querido y mi querida cáncer. Vamos a ver qué nos dicen el día de hoy tus ángeles a través del arcángel Metatrón. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que todos y cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Bueno, entonces en estos días al parecer hay cosas para ti que se cierran, cosas para ti que llegan. Tómalas con calma, tómalas con paciencia, que igual todo es un ir y venir en nuestras vidas, ¿cierto? Vamos a ver qué más nos dicen mis queridos y mis queridas cáncer, las cartas del tarot egipcio en esta ocasión. Esta carta es la carta de la fragilidad. Hay ciertas cosas en tu vida que, precisamente hablando del mensaje anterior, que están a punto de romperse o a punto de caer o a punto de suceder. Si estás en una relación, en una pareja, te están advirtiendo acerca de un peligro si tú eres una mujer, hay un hombre que está tratando de conquistarte, o si eres un hombre, hay una mujer que te está llamando a ti la atención, que también está tratando de conquistarte, y te están advirtiendo acerca de eso, que podría ser una caída o un giro total de 180 grados en tu vida. Eh, Engañar a alguien o serle infiel a alguien no puede traer nada bueno a la larga, y muchos problemas, dificultades, pérdidas en todos los sentidos. Entonces te están advirtiendo acerca de eso. Te dicen que esto es como una prueba para ti, o sea, esto es así como lo dice esta carta, un examen, una prueba para ver qué es lo que hay en el interior tuyo. Están como sopesándote a ti, qué es lo que hay en tu interior, qué es lo que tú tienes también para dar, no solamente para recibir, sino también para dar al universo, a las personas, y qué es aquello que tú estás queriendo sembrar para después recoger, mi querido y mi querida cáncer. Es, Tú ya sabes de quién se trata esa persona, tú ya sabes de lo que te estoy hablando, y entonces, bueno, no te voy a decir que tomes esta u otra decisión para hacerlo, ¿listo? Hay una mujer que a ti te ha estado aconsejando bastante, digamos, que te ha estado diciendo cosas. Tú te sientes, yo diría que casi como que entre la espada y la pared con esta situación, pero ella o es una persona de una energía femenina bastante fuerte. Ella te ha estado confrontando, te ha estado poniendo contra la espada y la pared y te está diciendo, bueno, por un lado está tus compromisos, tus responsabilidades, por otro lado está el placer. ¿Por qué no tener ambas cosas con una sola persona, no? Si tienes problemas, dificultades con tu pareja, con tu relación actual, tratar de resolverlas, y si ves que no las puedes resolver, eh, bueno, hacer cierres con esa persona. Si quieres estar con otra persona, no cometer el error de sembrar en una relación, digamos, oculta, una relación que no puede traer nada bueno para ni para ti ni para otras personas. También me dicen las cartas del tarot egipcio que tú vas a recibir algo muy grande en cuestiones económicas, bastante jugoso diría yo, y que cuando recibas eso, des a otras personas o pagues deudas. Da un porcentaje de eso que tú vas a recibir, dale a otras personas, porque va a ser como una siembra. O sea, tú vas a recibir mucho y vas a también poder dar bastante, diría yo, y ayudar a personas. A veces hay personas que necesitan no tanto para solucionar sus problemas,
y tú vas a tener eso para darle a esas personas. Te dicen también, mira, estás como en una etapa de como que te empuja algo para aquí o para acá. Yo no digo bueno ni malo, ¿no? Como que la oscuridad y la luz se han presentado en tu vida, y el camino como que a ti se te ve un poco como que no tomas, no sabes qué decisión tomar. ¿Listo? Estamos hablando de amor y también estamos hablando de tu vida en general. No sabes qué camino tomar. Te dice aquí que tomes el camino de la justicia, porque sí, o sea, hay algo que te empuja, pero es que en el fondo de la decisión que tú vayas a tomar, ya sea para un lado o ya sea para el otro, hay algo grande. O sea, si es algo bueno, es algo grande, muy bueno. Si es algo negativo, es algo muy grande, muy negativo. O sea, es como los extremos en este momento. Entonces, utiliza tu intuición, utiliza tu don de justicia también para tomar decisiones que sean justas contigo y justas con las demás personas también. Bueno, vamos a ver qué más te dice el tarot egipcio. En esta ocasión, para ti, mi querida y mi querido Cáncer, quiero que le hagas una pregunta, o bueno, o podrían ser tres preguntas también, ¿no? Porque vamos a sacar tres cartas del tarot egipcio en esta ocasión. Vamos a sacar tres cartas, le puedes hacer una o tres cartas, puedes escoger una respuesta o varias respuestas. Lo ideal es que escojas una, ¿no? Cuando es solamente una pregunta. Pero si son tres preguntas, bueno, ahí está. Si tú escogiste, bueno, te voy a dar un segundo para que pienses en tu pregunta, pero si escogiste la número uno, me habla acerca de que aquello en lo que tú estás pensando en este momento te va a traer problemas y dificultades. La respuesta es problemas y dificultades con respecto a lo que tú estás queriendo hacer. Hay como una cosa oculta, pareciera que el sol sale encima tuyo o la luna sale encima tuyo, pero hay algo más grande oculto detrás de esa cuestión. Si tú escogiste la carta número 2, te dicen que esa situación en la cual tú estás pensando te va a traer problemas también, te va a traer dificultades, te va a traer un dolor emocional, diría yo, y que te va a hacer agachar a ti la cabeza con respecto a esa situación, a esa cuestión que tú preguntas. Si escogiste la carta número 3, te dicen que tuviste una oportunidad y que ya pasó, pero que espere que nuevas oportunidades vuelven y renuevan a tu vida. En este momento te dicen que no, o sea, no es momento de tomar una decisión positiva hacia eso, es momento de que esperes un poquito con respecto a esa situación que tú estás preguntando. Vamos a ver también un mensaje con esta carta, este tarot, perdón, de los arcángeles y de los ángeles. Vamos a ver qué te dice un mensaje para ti, un mensaje final. El retiro avivará tu corazón, te dicen muy claramente, te dicen que a veces es mejor tomar distancia de personas, situaciones, de cosas que nos van a perjudicar o nos están perjudicando de alguna manera por muchos sentimientos que tengamos en esa situación, en esa persona o en ese asunto. Es mejor retirarse un poco para tener un mejor panorama, poder ver mejor el asunto y tomar mejores decisiones. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerda que te quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.